Lo prometido. Estamos en comunicación con Nahuel Altieri, que es abogado laboral, profesor de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, también presidente de la Asociación Abogados del Fuero y analista político. Sobre todo esto queremos charlar con él. ¿Cómo estás, Nahuel? Hola, ¿cómo está? ¿Me escuchan bien? Se te escucha fuerte y claro, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Bárbaro. Nahuel, vos has estado bastante implicado siguiendo todo lo que tiene que ver con la reforma laboral y a través tuyo también he seguido muchas definiciones técnicas que has dado sobre los cambios respecto a la anterior, lo que introduciría la nueva, y la has definido como regresiva y anticonstitucional. Si podés resumir, contarnos sobre esos conceptos. ¿Cómo no? Bueno, para empezar, la última reforma, la de modernización, es la tercera. La primera la intentaron con el DNU 70/23 en diciembre de 2023. La segunda con la ley bases, que modificaron varias cosas. Las más graves o perjudiciales para el trabajador no las metieron ahí y las terminaron introduciendo con esta nueva ley, que es la 27802. Bien, que fue votada por diputados y senadores que no sabían que se estaba votando. Surge esto del debate parlamentario, no es que lo estoy inventando, y además de que hablaban en todo en modo genérico, ¿no? Por ejemplo, Martín Yesa decía, hace 50 años que no se debate, pero no habló de ningún artículo en particular, porque si hubiese hablado, por ejemplo, y me meto ya en las cuestiones que son regresivas, derogaron la ley de teletrabajo, o sea que le ponen modernización laboral y derogan la ley más moderna que rige relaciones laborales, ¿bien? Que entre otras cosas, por ejemplo, contemplaba el reintegro de gastos para los trabajadores que están en la modalidad teletrabajo o home office. Por eso arranco con eso, porque es lo que más le interesa a la audiencia, ¿no? O sea, una persona que estaba en home office tenía, según la ley de teletrabajo, derecho al reintegro de gastos de, por ejemplo, el gas, internet, teléfono, derecho a muebles ergonómicos. ¿Por qué digo esto? Porque la empresa, cuando manda al trabajador a la casa, se ahorra plata, porque hay empresas que por ejemplo, tenían un piso alquilado en Catalinas, en una de las zonas más caras de oficinas, lo cerraron. Uh-huh. Entonces, esa empresa se no está pagando más alquiler, no está pagando más limpieza, no está pagando más internet, sí. Y ahí voy, discúlpame, para ir a lo inconstitucional, cosas muy graves que han pasado, porque este gobierno, para tener un titular, fomenta la evasión y fomenta el incumplimiento. ¿Por qué? Porque en la ley bases sacaron todas las llamadas multas, que eran indemnizaciones agravadas, la ley 2403 y 25323, que sancionaban cuando una empresa tenía un trabajador no registrado o parcialmente registrado. Es decir, te pago una parte en blanco y una parte en negro. Eso lo sacaron y se pone aún más inconstitucional porque en el medio empezaron a haber acciones de daños y perjuicios, y voy a explicarlo por qué. Porque en la última ley dijeron, mire, usted va a cobrar la indemnización y nada más. No puede reclamar ningún resarcimiento civil por afuera de la ley, lo cual es directamente una locura, porque vulnera directamente, hablando de inconstitucionalidad, el artículo 16 que habla de igualdad ante la ley. Cualquier persona puede reclamar daño moral, daño patrimonial, daño psicológico, pero un trabajador no. Es decir, esta ley considera a las personas que trabajan como subpersonas o subhumanos con menos derechos. Te cedo la palabra ahí, espero haber sido claro hasta ahora. Muy, muy claro en esto. Sí, ya me surgen más de una pregunta incluso. Porque respecto a esto último de teletrabajo, o lo que decías antes de teletrabajo, hubo hoy un fallo importante que después te quiero preguntar, pero primero si nos quedamos con la reforma laboral un momento. Mencionabas lo regresivo que es, porque han cambiado mucho las formas de trabajo con las nuevas tecnologías, y entre ellas, si hay en la nueva ley, por ejemplo, algún derecho a la desconexión. ¿Esto qué? Son las 10 de la noche y me siguen llegando mails del trabajo y pareciera que es responsabilidad mía si los resuelvo o no ahora. Y en algunos países ha habido una regulación que impide, ¿no?, que fuera del horario se sigan enviando mails a trabajadores. Exactamente, mira, te voy a explicar, esto no está el derecho a la desconexión porque derogaron la ley, entonces toda esa protección que tenías porque te sigan llegando mails o Slacks o mensajes o WhatsApp o lo que sea, ¿no? Porque hoy la comunicación va por mucho más que un mail. Vos sabés que yo este tema lo estudié y lo planteé en el año 2014 y gané un caso, y lo que sucede
el título que le puse fue la difuminación de las horas laborales de las no laborales. Ya no sabes cuándo estás trabajando y cuándo no. Ajá. Y acá en Derecho Comparado, vos se ve que estás informado, porque te cuento algo que ha pasado en Alemania. Pensá esto, hace más de 12 años, voy a citar un ejemplo de algo que todos van a conocer. La automotriz Audi, de los famosos autos Audi, claro, lo que había hecho fue limitar para que los servidores, por más que uno mande un mail a las 6 de la tarde, no le llegue al trabajador hasta el otro día a las 8 de la mañana. Ah, bien. ¿Bien? La tecnología está para hacerlo. Pero por supuesto, porque si no, el trabajador, cuando está a disposición, supongamos que dicen, no, son unos vagos, quieren cobrar por no trabajar. No, si yo estoy a disposición, se ha generado un concepto que se llama guardia pasiva, ¿bien? Donde la persona cobra un 30% de una hora normal porque está a disposición. Y te voy a dar un ejemplo bien concreto. Yo he tenido muchos clientes que trabajaban en IBM. IBM daba servicios para todo el mundo. Es decir, por ejemplo, acá había un trabajador que estaba de guardia de noche por si se caía un servidor en Filipinas, ¿bien? Que tiene otro uso horario. Ajá. Entonces, esa persona, después de mucho pelear, logró que le paguen esa guardia, porque trabajando no está, pero está a disposición. Y cuando llega el pedido, ese tiempo se computa como hora extraordinaria, ¿bien? Porque aparte de eso tenía su jornada normal. Exacto. No es que hacía solo eso. Y ahí tenés un claro ejemplo de cómo esta ley, 27802, que dice que vino a modernizar, en realidad vino a retrotraer las cosas al año 1900, y te voy a explicar por qué. Porque la primera norma que sacó la Organización Internacional del Trabajo, llamada OIT, fue la limitación de la jornada a 8 horas diarias. ¿Bien? Y acá están hablando de el banco de horas, es decir, trabajás más horas un día para compensarlo. Sí. Y acá viene la trampa con la compensación. Si lo compenso al otro día, no hay tanto problema, porque supongamos que si yo soy una persona, atento con esto, que no tengo compromisos familiares o universitarios o de otro tipo, lo puedo compensar. Pero hay una, como está redactado, que dice se puede compensar con otros institutos. Por ejemplo, otros institutos es con vacaciones. Pues supongamos que en marzo te dicen, necesito que trabajes toda la semana 12 horas. ¿Bien? Bueno, lo tengo que comenzar en vacaciones en febrero. Pero si en febrero no está más ahí, después la persona queda fundida mentalmente por trabajar 12 horas seguidas durante 5 o 6 días y la compensación nunca llegó. Que uno dice, bueno, por ahí. Hay que entender que el cerebro humano y el cuerpo humano está preparado para trabajar determinada cantidad de horas. Si uno trabaja más tiempo, termina en muchas actividades con el síndrome del burnout, quemado. ¿Bien? Exacto. Entonces hay que tener cuidado dónde se prolonga la jornada y dónde no. Y acá te voy a contestar como contestaría un abogado de empresa. Diría, no, pero esto es de común acuerdo. Ajá. Primero que el secretario de Trabajo decía que le iban a pactar los convenios colectivos. Pero después en la reforma de la ley salió que era de común acuerdo en forma individual. Y todos sabemos que salvo que uno sea un Messi de alguna actividad, no tiene poder de negociación con el jefe. El jefe impone y el empleado acata, y si no te vas. Bueno, por así eso también funciona. Tanto interés por debilitar a lo sindical, ¿no? Que por otro lado hemos visto que han aparecido también fallos por aquí, por allá, por Mendoza, por Córdoba, que parece que le dan algo la razón a algunos sindicatos, ¿no? Que han planteado esto mismo que vos decías. Quería preguntarte sobre el FAL también, que es una parte un poco más técnica, ¿no? Sí, el FAL es el Fondo de Asistencia Laboral. Exacto. ¿Qué hicieron acá? Básicamente hicieron que las grandes, las que tienen mucha nómina, descuenten 1,5% de lo que pagan de aportes para que vaya un fondo para pagar indemnizaciones. Y las pymes un 2,5%. Es decir, que lo que hicieron fue estatizar una deuda privada. Es decir, le sacaron de la plata de los fondos con los cuales deberían ir a pagar las jubilaciones, que ya son bastante bajas, para que los empresarios, con la plata que era de las jubilaciones, paguen indemnizaciones. Ajá. ¿Bien? Primer negocio. Segundo negocio es para el sistema financiero, porque el FAL va a ser plata que van a administrar ciertas personas. Y esas personas para administrar esos fondos van a cobrar comisiones.
Bien. Y el tercer negocio acá es que probablemente a estos fondos del FAL los obliguen o les encajen bonos estatales, es decir, más deuda externa. Uh-huh. Entonces ahí tenés 3 negociados que se está haciendo con la plata de la gente y sobre todo con la plata de los jubilados. Esta es una ley, y te voy a dar un ejemplo bien concreto, que se hizo, dice que es para cuidar a las pymes, pero se hizo para las grandes empresas, ¿bien? Porque las grandes empresas son las que tienen mucho pasivo contingente y se están ahorrando todas las indemnizaciones de la gente que van a echar, porque la van a pagar con la plata de los aportes. Está claro. ¿Entendés? Te doy un ejemplo bien concreto de eso. Carrefour anunció que se iba del país. ¿Bien? Sí. Y fíjate que después salió la ley de modernización laboral y dijeron, no nos vamos, nos quedamos. Van a esperar a que se implemente para ahorrar bueno, ese primero gasto, que nada todavía no se implementó. Después vamos a las bananeadas propias de la Argentina. También dijeron, no, a los que contraten nuevos empleados van a tener 2% de aporte por los próximos, creo que 4 años o 6 años. Bueno, eso salió la ley y no lo reglamentó el Poder Ejecutivo. Es decir, le mintieron a la gente o usaron como argumento de que se iba a poder contratar más barato, que un pyme dice, bueno, contrato más barato, y resulta que ahora cuando quieren ir a dar alta en la AFIP, te dicen, no está reglamentado, tenés que pagar los aportes según la ley, los aportes completos. O sea, no paran de mentir. Tengo varias preguntas y nos vamos quedando sin tiempo, Nahuel, para la entrevista. Dale. Además, has tirado una cantidad de titulares que tendríamos que hacer 5 noticias. Que con el FAL el gobierno estatiza deuda privada, que fomenta la evasión, que es una... Fomenta la evasión. Retrotrae al 1900. Y quería preguntarte sobre un caso del día de hoy prácticamente. Porque... Sí. El año pasado, cuando era ministra de Economía en Provincia de Buenos Aires, Mara Ruiz Malek, que la vamos a entrevistar mañana justamente. Ministra de Trabajo. Ministra de Trabajo, exacto, dije de Economía. De Trabajo. Ella multó a Pedido Ya y a Rappi por no hacerse cargo de sus trabajadores como en relación de dependencia. Ellos dijeron no, fueron a la justicia y ahora la justicia le dio la razón así. Sus trabajadores son una relación de dependencia encubierta. ¿Esto tiene alcance nacional o queda en la provincia? No, te explico lo que sucede. A ver. Efectivamente es así. La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires dijo, primero que le desestimó el recurso por estar mal planteado. Bien, ¿esto qué hace? Confirma lo resuelto por el Tribunal 1 de La Plata, que validó la multa por tener trabajadores no registrados, es decir... El repartidor de plataformas, para que lo entiendan los muchachos que están escuchando la radio, se lo consideraba autónomo acá, aunque haya fallos en Inglaterra y en España que digan que era relación de dependencia. Entonces, el primer fallo de un tribunal importante, que es la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, dice, mire, estos son empleados en relación de dependencia, por eso yo te multo. No es una sentencia de un caso en particular, sino general. Pero... con este precedente, que además es obligatorio para los tribunales del trabajo de la provincia de Buenos Aires, se abre un camino hacia la condena de varios. Pero yo te puedo hablar más de Pedido Ya, porque Pedido Ya a los empleados primero los tenía en relación de dependencia, cuando se dieron cuenta que tenían plafón político, despidieron a los empleados en relación de dependencia inventándole una causa mentirosa y empezaron a tomar monotributistas. Te lo digo porque yo tuve un caso, tengo sentencia por eso. Entonces no es que son buenos empleadores, se han portado muy mal con la sociedad argentina los de Pedido Ya, porque no solo que empezaron teniendo empleados en relación de dependencia, sino que cuando vieron que era más negocio tenerlos como monotributistas y pagarles mucho menos, a los que tenían como empleados en relación de dependencia les inventaron una causa como diciendo, mire, usted faltó, lo despido, y era todo mentira. Así que los conocemos bien. Yendo a lo concreto, digamos, alguien que ahora nos está escuchando y que capaz no salió porque está lloviendo acá en la ciudad de Buenos Aires, este fallo de la Corte Suprema de Provincia, ¿también le aplica, le cambia en algo? ¿Puede a partir de esto presentar algún tipo de juicio? A ver, yo creo que todo trabajador de plataformas es en realidad un trabajador de dependencia encubierto. No es un trabajo igual a los demás. Y te explico por qué.
porque uno puede trabajar para 2 o 3 plataformas a la vez, entonces no hay exclusividad y en eso habría que delimitar qué jornada efectivamente trabajó. Pero se puede hacer, porque uno lo prueba con los tiempos de conexión, es decir, con una pericial informática se prueba. Entonces, ¿qué significa? Que para mí un trabajador de plataforma podría reclamar como que trabajó en relación de dependencia para la plataforma o las plataformas, ¿bien? Pero antes de eso, lo que hay que decir, o sea, la reforma laboral dijo, no son trabajadores en relación de dependencia, la 27802, ¿bien? Sí. Pero sí habla de un seguro, porque uno no puede mandar a la gente a la calle a estar pedaleando o en moto en un día de lluvia como hoy, y le pasa algo y no tenían ni seguro. Ni ART, o sea, ni un baño nada. Ni un vaso con agua. Ahora, por lo menos, en la 27802 dijeron, bueno, vamos a ponerles un seguro para considerarlos humanos y que nos importan, ¿no? Muy bien. O sea, Nahuel Altieri es a quien escuchamos, abogado laboral, profesor de Derecho en la UBA. Queremos agradecerte, Nahuel, porque nos has asesorado bastante, iluminado sobre estas cuestiones tan opacas que hacen a la jerigonza de los leguleyos. Bueno, para mí es un placer y a disposición para cuando lo necesiten. Muchas gracias.